Muchas gracias, Juan. Bueno, ahora nuestros afiliados tienen ahora también un turno de palabra. Como previamente dije, José Antonio Acosta es el que nos ha dicho que quería intervenir. Si quiere, nos acompaña. Si hay alguien más, que lo vaya pensando y tras las palabras de José Antonio que me lo diga. Buenos días a todos. Agradecer a la ejecutiva saliente y a la ejecutiva entrante pues la oportunidad que me brindan de intervenir. ¿Se me oye bien? Entonces, para mí es un placer poder dirigirme a este público y, sobre todo, agradeceros esta oportunidad de que cada uno exprese pues, sus ideas libremente. En este espacio corto en el que quería intervenir, quiero decir, es una alegría, como ha dicho Juan, ver cómo está este aforo, que a día de hoy no estamos completamente llenos, pero ya hay una cantidad de gente importante, pero no quizás lo más destacable somos los que vemos aquí, sino los que día a día colaboran y trabajan para el partido. El último llamamiento que se hizo, como se le nombró a Juan, presidente del Partido Popular, se dijo que éramos pocos y que hacía falta que este grupo se nutriese. Y el trabajo hasta las elecciones fue intenso, y antes de las elecciones ya ese grupo se vio muy nutrido, con gente muy involucrada, y después se ha seguido ese trabajo y parece que se está potenciando. Con lo cual, algo ha empezado y va por buen camino. ¿Cómo ha sido? Con la convicción de todos los que habéis aquí, con la aportación y con la voluntad de estar. Pero bien, ahora el Partido Popular, afortunadamente, para los que vemos aquí, pues ha tomado el gobierno de medida del alcohol, pero eso no es solo un honor, es una gran responsabilidad. Entonces, lo primero que tenemos que ver, el Partido Popular, además de congratularnos por lo que ocurre, pues tenemos que, como afiliados o como ciudadanos, pues también tenemos que exigirle una responsabilidad o una serie de acometimientos de tareas, lo llamaría yo. Entonces, lo primero está el interés general para el conjunto de los ciudadanos. Eso está en lo primero de todo. Y como hay distintas formas de hacerlo, quiero decir, ¿cómo podemos hacer que un pueblo mejore en lo social, en lo económico, en lo educativo, etcétera, etcétera? Pues hay muchas perspectivas posibles. Pero todos los que vemos aquí tenemos un pensamiento o unos pensamientos comunes que nos llevan a un camino de cómo hacer esto, que nos diferencia, por tanto, de otros partidos políticos. Por lo tanto, bien, por el interés general, pero tenemos que corresponder con la condición y los pensamientos de los que vemos aquí. Entonces, a mí siempre me gusta destacar, a modo resumido, qué es lo que yo como afiliado o integrante del Partido Popular pienso de cómo se debe llevar esto adelante. En primer lugar, y esto lo habéis escuchado estos días con bastante asiduidad, es austeridad en la gestión. Quiero decir, lo público no puede ser una forma de enriquecimiento personal. Se ha visto en Mairena, se ha visto en el Gobierno de España y en la Junta de Andalucía. Eso debe de cortarse inmediatamente. Pues el Ayuntamiento de Ricardo Sánchez tiene su granito que aportar, austeridad. Ayuda real a la economía local, al pequeño emprendedor y al autónomo. Lo había escuchado mucho también por ahí, pero es que es una puñetera verdad. Y sobre todo, y eso ya es una condición de muchos de los que vemos aquí, es potenciación 100% de la educación. Y también tenemos algo que aportar en esta faceta. Quiero decir que los integrantes del Partido Popular nos diferenciamos por una mentalidad liberal en lo económico. Y eso no es cualquier cosa, se escucha todos los días, pero también hay que saber interpretarlo. Quiero decir, ¿qué significaría? Bajo mi punto de vista, el sector público debe intervenir lo mínimo en el sector privado o en la economía de mercado. Es decir, lo público debe dedicarse a regular los derechos y libertades de los ciudadanos y que los trabajadores tengan los derechos que han sido acordados, pero intervenir lo mínimo en el sector privado. El sector privado es el que dinamiza, el que crea empleo y del cual se reparte la riqueza en una sociedad capitalista como esta, y por lo tanto es lo que tenemos que mirar con lupa. El dinero debe de fluir, pero sobre todo hay que tener en cuenta una cosa, hay mucha gente que cree que no, pero tiene que estar en el bolsillo del que se lo quiera gastar, que se lo quiera gastar en invertir, en crear empleo, en fomentar empresas y en dinamizar la economía. Entonces, esto es importante porque hemos tenido muchos años en donde al empresario se le ha criminalizado. Pero sin embargo hay que tener la perspectiva de que el que se reparte la riqueza o el que la reparte en España, en una economía como esta, es el empresario, el pequeño, tanto el pequeño como el grande, el autónomo y el que quiere poner de su bolsillo, poner dinero para crear 1, 2 o 3 puestos de trabajo. Y habrá que velar porque en esos puestos de trabajo se cumplan sus derechos de los trabajadores. Y sobre todo,
¿Cómo se consigue una sociedad que quiera tener emprendedores, que sepan emprender, que quieran tener una empresa y sepan llevarla adelante? Evidentemente, educación. Esto no es ningún misterio, pero la educación es una cosa muy difícil, que cuesta mucho dinero, pero hay que estar muy pendiente de ella. Y a mí siempre me gusta mucho insistir porque está en el germen del éxito de cualquier sociedad avanzada. Entonces, y centrándome en este punto, porque podríamos meternos en algunos otros, quería decirle que hemos heredado una mala, yo diría, bajo mi punto de vista, hemos tenido una mala herencia del pasado, en lo que es tanto educativo como la potenciación del sector privado. En el sector privado, si tenemos que luchar porque el ciudadano invierta, pues deberíamos de hablar desde mi punto de vista, o no subir los impuestos o tratar de bajarlos, cosa que es complicada a día de hoy con las cuentas como deberán estar, pero debe estar en nuestra perspectiva, porque el dinero tiene que estar en el ciudadano y tiene que estar perfectamente atendido y respondido a tiempo de todas sus solicitudes, desde la gerencia de urbanismo hasta lo que son las oficinas de economía, a la gestión de atención del cliente en el ayuntamiento. La herencia recibida en cuanto al educativo deja mucho que desear, porque nos hemos topado con un pueblo donde su crecimiento demográfico ha venido demandando el incremento de la estructura educativa y ni se han previsto ni se cuenta con ellas, y a día de hoy, y por ser simple, yo diría que hace falta 3 centros de primaria y la autorización de los centros de secundaria. Además, no solo eso, que esto es constatable. Hace no mucho, junto a Andalucía, en 2008, por ahí, sacó un proyecto que Gloria lo conocerá bastante bien, que era el proyecto OLA, en un proyecto de inversiones para el sector educativo. Bueno, pues en Mairena van a ir 200 millones de euros, creo que a invertir en nuevas infraestructuras, reformas y otras actividades dedicadas a la educación, y a que, claro, ya empleábamos gente que estuviese en desempleo para esta reforma de los centros o construcción de nuevos centros. Bueno, hay infinidad de acciones que se han acometido en muchos municipios. 45 municipios de 65 posibles en la provincia de Sevilla. Bueno, en Mairena se cuenta solo con una sola acción se ha podido integrar en ello, debido a la herencia del pasado, que son el fortalecimiento o refuerzo de la cimentación del castillo. Pero nos hemos encontrado con un proyecto de la barriada que está en estado prácticamente ruinoso y no aparece ningún informe para su sustitución. Un crecimiento demográfico desmedido en la zona del Prior o en la zona del Patriarca. Y hay un centro en donde tenemos ya clases prefabricadas y está sobredimensionado para la estructura que tiene. Y en el proyecto del Prior ni se termina la obra, y espero que sea buen puerto para la gestión de la corporativa local, que podamos tener un centro, no solo un centro, sino las 2 líneas prometidas del centro de ahí. Quiero decir con esto y finalizando, que el trabajo es enorme, pero la responsabilidad también la es. Y hay que tener muy claro pues, las líneas de acción que el Partido Popular reúne en la mente de todos los que estamos aquí. La austeridad, la ayuda a la economía local, el velar por los intereses de los ciudadanos, es intervenir poco en lo público, sino que lo privado se dinamice y tenga facilidades, y la educación. En nuestro granito de arena tenemos que intentar estos presupuestos que hay ahora, yo diría o solicitaría, el incremento de lo máximo posible. ¿Y cómo sacamos dinero? Pues siendo ustedes de donde debemos ser. Porque evidentemente en el pasado nos hemos heredado una política donde hemos querido cubrir económicamente muchísimas áreas. Una cobertura social tremenda. Pero ahora que no hay ingresos, hay que recortar. ¿Cómo se comienza la fase de recorte? Priorización. Que es lo más importante, y eso se llevará más dinero que lo que menos lo sea. Y no quiere decir que lo que menos lo sea no sea importante, sino que es menos que lo primario. Desde el punto de vista de la educación está al principio de todo. Por eso animo a esta corporación a que emprenda pues, con responsabilidad esta labor y que no pierda de vista, como creo que así es, los intereses y los pensamientos de los aquí reunidos y de lo que significa el Partido Popular. Nada más, darle las gracias por la escucha activa y hasta otra. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Y haciendo referencia a tus palabras, gracias a Dios en marzo va a cambiar la cosa y podremos los delegados de educación poder ser escuchados en esa delegación que tanto trabajo me está a mí costando y a mi compañero, hacernos escuchar y el creer las palabras que nos prometen, porque prácticamente te queda la sensación de que cuando sales de esos despachos se han reído de ti. Entonces, gracias a Dios, en marzo va a cambiar la cosa y empezaremos a trabajar en serio con la educación en Mairena, porque todo lo que estamos haciendo, y aún así, se están consiguiendo cosas que a mí misma me sorprende, porque aun siendo de otro color estamos consiguiendo cosas,
Pero te puedes imaginar el trabajo que cuesta, ¿no? Así que son cuestión de meses. Pues bien, seguimos con